Bienvenidos a todos a esta segunda edición especial del Universo de los Libros. Bueno, ahora vamos a hablar de otro de los libros. Primero comenzamos con el Gigilo, ¿verdad? Que habíamos desarrollado. Ahora veo que dice Cara de Nadie y 3 poemas. Así, ¿de qué se trata? Bueno, en ese libro el título está vinculado al primer cuento, que lo escribí tomando en cuenta el carácter de un niño muy introvertido, que estaba enamorado de su compañera de grado y bueno, de alguna manera quería ofrecerle algo que a ella le gustara, porque él la miraba y la chica era muy bonita, muy atractiva y a él no le daba bolilla directamente. Entonces, suele ocurrir. Sucede en las mejores familias. Y en un momento dado, como estaba siempre pendiente de la conversación que ella tenía, escucha que le gustaba la miel de palo, esa miel que se saca de los algarrobos, que tiene un gusto muy especial. Y entonces un día va y empieza, porque había que cortar el palo, es un trabajo bastante difícil para un niño sobre todo, porque estas abejitas hacen en los huecos que quedan en los algarrobos miel. Entonces hay que cortar a hachazo limpio y después sacar la miel. Entonces él era un, digamos, escuálido, un poco delgadito, y hace un esfuerzo extraordinario para conseguir la miel. Y cuando va yendo a la casa con la miel, pasa por la represa y ve que la chica de sus amores estaba bañando con otro chico. Entonces le cae la miel y lentamente la miel va y entra a la represa y se disuelve. Mira. Esa es la historia. Tito, esa es la historia de Cara de Nadie. Sí, Tito, yo que hice este prólogo de ese libro, sí, que por supuesto... iba a decir, ¿cómo es su participación aquí? ¿Por qué es de su participación? Ahora te voy a contar después porque es muy interesante. Pero, ¿por qué esa así constante que hay en tus libros, ¿no es cierto?, de personajes desvalidos, derrotados, es decir, que tienen que jugar, tienen que partir de la derrota y de ahí erguirse, ¿no es cierto? Inclusive a veces ocurre, es decir, no solamente a un personaje a otro, sino que inclusive con familias también, ¿no es cierto? El hecho ese, ¿de qué surge esa idea? Es decir, hay una idea trágica en tus cuentos. Es decir, una idea trágica. Me acuerdo cuando yo estaba haciendo el prólogo del Tito como gran admirador de Ábalos, él a toda costa me decía a mí, ¿no es cierto?, en que para Ábalos, porque alguien que admira, como tenía que escribir, que si él escribía bien así, esto y lo otro, yo le decía, no, Tito, vos no te pareces a Ábalos, porque Ábalos es un contador de historias, un gran contador de historias. Es decir, un poco lo que yo decía de mi abuelo, ¿no es cierto? En cambio, lo tuyo es contar, digamos, no el es decir, Ábalos te contaba, por ejemplo, te cuenta el viaje que hace en Yunco, ¿no es cierto?, el maestro con el yunco herido que lo está llevando con el padre y con el camionero que lo están llevando a una posta sanitaria lejana. Y te desarrolla todo un largo capítulo contándote esto, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de Tito, no. Tito, es decir, ahí tomaría, ¿no es cierto?, en ese caso, a lo mejor hubiera muerto lo hubieras matado, le hubieras mostrado el sufrimiento atroz que tenía.
¿cierto? Acá no, acá estaba el desarrollo. Entonces, una cosa es el contador y otra cosa es el narrador. ¿Te das cuenta? Y el narrador en Tito es alguien que te cuenta una historia y generalmente esa historia tiene muchos elementos de la tragedia. Sí. El tema es que la felicidad es argumento. Cuando pensamos en Romeo y Julieta, es una tragedia. Y es interesantísimo y es atrapante porque es una tragedia. Lo que pasa es que yo la mayoría de los cuentos los he enviado a concurso, hayan sido premiados o no. Entonces, ya que los tenía, los he recopilado y un poco la intención era que impactaran al que lo leyera. Bueno, por eso, afortunadamente he tenido muchos premios, pero lo que pasa es que si uno lo mira en conjunto y quiere tomar una línea, digamos, creativa en sí de la tragedia, puede ser que parezca trágico, pero en algunos casos no es así. Por ejemplo, en el caso de Doña Rubia, que es un hecho real, es un cuento que, bueno, no es un cuento, es un pasaje de mi vida de niño con mi abuela, que era una señora recta, rubia, de ojos claros, posiblemente heredado de algunos de los que vinieron a poner las vías en la época en que venían europeos. Y ella era así, tenía un carácter muy fuerte, era, sin saber leer ni escribir, era, digamos, contadora del partido peronista de Villarrobles. Y bueno, y un día estaba yo ahí, me gustaba mucho ir al campo porque ella tenía sembradíos de sandía, de melón, y bueno, y me pasaba muy bien ahí. Entonces, un día estábamos con ella y aparece un tal fulano, que era jefe político de la zona y que vivía quitándole los terrenos a la gente pobre. Y bueno, y un día aparece en un sulky con dos agentes y le dice, venimos para que nos firme la donación de su terreno. Y bueno, mi abuela le mandó una descarga de improperios, fue a la pieza, sacó una escopeta. La escopeta era tan vieja que había quedado marcado en la pared el perfil de la escopeta. Y dice, y le empieza a apuntar, y bueno, le mandó una sarta de insultos. Y el jefe político le dice al que manejaba el sulky, vamos, porque esta vieja es capaz de balearnos. Y yo era chico, tenía 7 años, estaba así contra la pared esperando que pase el drama. Y me dice, no te aflijas, hijo, hace 20 años que esta escopeta no funciona. Ah, claro, era para darle un susto nada más. Bueno, ahí, por ejemplo, no hay tragedia. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que la tragedia, al menos desde mi punto de vista, es impactante y puede llevar a que en el desarrollo del argumento el lector se interese en lo que va viendo. Sí, además hay otra cosa, es decir, en Tito, en los cuentos de él, los personajes sienten profundamente. Es decir, no son personajes que puedan estar indiferentes a alguna situación, sino que ellos lo padecen. Es decir, esa tragedia es una tragedia inclusive interna. Es decir, ellos tienen con un dolor que llega más allá Yo creo que pongo ahí, hace mucho que lo escribí, así que no recuerdo, es decir, una frase de Hemingway, de Ernest Hemingway, creo que es Por quien doblan las campanas, y dice que el mundo te destruirá, pero si vos creas una gran costra y ves cómo prepararte para que esto que va a ocurrir y estés todo listo para que esto ocurra, el mundo igual te destruirá. Mirá que
que tremendo, ¿no es cierto? Que es un poco decir que lo que yo veía, es decir, cómo la narrativa de Tito no consigue escaparse de ese destino. Por ese motivo es trágica. Es decir, la tragedia es fundamentalmente es el tema del destino. Yo cuando hice un comentario de La luna negra de Clementina Quenel, yo que la reeditaron y le sacaron el epígrafe que tenía delante, y entonces dije que habían sacado lo más importante de todo, porque dice: dan sentido a este libro destinos postergados y humildes de mi tierra. Destinos no habla de personajes o personas, destinos. Quiere decir que está condenado, es decir, no puede salir de ahí. Es decir, lo vemos en Edipo, ¿no es cierto? La famosa tragedia de Edipo, ¿no es cierto?, que como modelo. Es decir, a Edipo le dicen, el oráculo le dice que él va a matar al padre y se va a casar con la madre. Entonces Edipo decide irse, se va, ¿no es cierto? Y en una encrucijada se encuentra con alguien que está disfrazado, se enfrenta y lo mata. Y después, como al matar a él, entonces ha terminado con un tirano que tenía, lo nombran a cargo y entonces se tiene que hacer cargo del poder de ese lugar y entonces lo nombran rey y le dan, por supuesto, el pago le dan a la reina. Y después, es decir, la ciudad termina siendo asolada por la peste, hasta que finalmente descubren todos que es porque él ha matado al padre y se ha acostado con la madre. Quiere decir, eso estaba escrito antes. Por más que él intenta escaparse, por más que él quiere escaparse, no puede escaparse porque evidentemente, es decir, se ha sido antes la tragedia. Y un poco yo veía eso en Tito, ¿no es cierto? Veía que los personajes estaban condenados y además sentían hasta lo inimaginable, es decir, el dolor, cómo los agobiaba a esos personajes, ¿no? Hay una frase de Homero, ¿no es cierto?, en la Ilíada, así que fíjate, estoy hablando ya de miles de años, ¿no es cierto?, de las obras fundamentales de la literatura universal. Y entonces dicen así que los dioses tejen desgracias para que los poetas tengan algo que contar. Con eso me he contestado. Mirá qué terrible, ¿no? Qué tremendo que es esto, ¿no? Sí, yo pienso, de cierto modo, no sé si la felicidad es argumento atrapante, porque la tragedia me parece que en sí conlleva un misterio que hay que develar. Es el hecho, muerte o no muerte, o qué sé, o desolación, y bueno, ¿cómo sigue? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Cómo? Claro, mucho más atrapante. Todo eso se va hilando, de tal manera que la gente que lo lee sienta atracción, porque dice, no, ya sé cómo termina, lo deja de lado, o no me gusta cómo sigue. Entonces, lo que yo muchas veces he hecho, terminar un cuento y después, por decir de alguna manera, poetizarlo o buscarle metáforas que tengan resonancia, que tengan sentido, que escape de lo común. Entonces, eso lleva un esfuerzo y lleva un trabajo adicional. Y llega un momento en que dice, bueno, ya está listo. O dice, bueno, lo dejo de escribir para no seguirlo corrigiendo, que era lo que Ábalos me decía, que a él también le pasaba. Eso, Alfonso Reyes decía, publicamos para dejar de corregir. Exactamente. Sí, eso es cierto. En fragmentos de un evangelio apócrifo, es decir, Borges escribe un largo poema donde toma los evangelios, ¿no es cierto?, cristianos, los que fueran, y los toma y bueno, y después los va inclusive, digamos, modificando o tomando o cambiando la visión, ¿no? Y entonces a lo último, es decir, dice, felices los que hicieron tal, que tomando las bienaventuranzas de Jesús, ¿no es cierto? Felices tal cosa, felices tal otra, y al final termina, felices los felices.
¿Por qué motivo explicaron eso? Le preguntaban a él. Dice, porque todas las cosas, el resto de las cosas, dice, hay que justificarlas o explicarlas. En cambio, la felicidad no. Bueno, aquí hay algunos cuentos que no están en aquel libro y que de tal manera que fuera vendible, porque si no, ¿qué sentido tiene? Martina, por ejemplo, no está incluido allá, y la apuesta tampoco, la tentación tampoco, con un terrón en la boca tampoco. Ese sí es bastante cruento. Era de una persona que encontraron una vez la policía con un terrón en la boca, muerto. Entonces lo saqué porque me parecía demasiado truculento, sí. Bueno, esa participación en el prólogo, te voy a contar cómo fue la historia, además. Sí. En ese momento, Tito Dante Cayetano Fiorentino era rector de la universidad. Él fue rector. ¿De qué año estamos hablando? No me 94, 93, 98. 93, 97, bueno, ahí está. Entonces era rector. Y entonces me eligió a mí para que yo prologara, es decir, había buscado a otro que no le hizo nada, ¿no es cierto? Otro escritor, no le hizo, entonces buscó a mí. Entonces yo llegaba... de quien no vamos a dar nombre. Bueno, no importa, pero yo a Tito lo conozco de muchos años antes, ¿no es cierto? Y lo conocía, por supuesto, del mundo literario. Así que entonces yo llegaba a la universidad, llegaba, yo qué sé, 9:30, algo así de la mañana, y entonces entraba, y en cuanto entraba venía y me decían, profesor, sí, me decían las que trabajaban, sí, ¿qué pasa? Y dice, aquí, dice, lo están buscando. Dice, ¿lo está buscando quién? El rector. Ah, digo, para mí el rector era Tito, ¿no? Es decir, delirios de grandeza, no, que llamen en otro momento. Profesor, es el rector, no importa, que llamen en otro momento, mira que me voy a ir a verlo al rector, al Fiorentino. No, faltaba. Bueno, me insistió tantas veces que al final fui. Y llego y cuando entré me dice, dice, te iba a traer no sé cómo, porque ya cuántas veces te fui a buscar, Tito, que vos también venís a pedirme cada cosa, vos soñás con que tú tenías que atender a vos, bueno, ¿qué pasa? Y entonces me dio sus cuentos. Y entonces yo empecé a leerlos. Modestia aparte. Leerlos, por supuesto, que había que leerlos bien, leerlos todo así. Y le hice un prólogo bastante largo y bastante completo, y lo terminaba así. Tanto es así que parece un ensayo. Tanto es así que me dice la mujer de Tito, la esposa, cuando también le dice, dice, usted ha hecho un prólogo que ya no le deja nada a los profesores para averiguar. Dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo? Le digo, yo creo que siempre los hago así, ¿no es cierto? Pero, ¿algo más para acotar? No, simplemente decir que con la presencia de Tito hemos comenzado, ¿no es cierto?, la serie que va, por supuesto, va a ser interrumpida en nuestros programas en sí, de diferentes autores y autoras, escritores y escritoras santiagueños, que vengan aquí para entrevistarlos, que nos cuenten de sus vidas y de sus obras y de las razones y inclusive sus creencias, etcétera, etcétera. Eso va a ser un poco además de, ya, por supuesto, en la siguiente reunión ya vamos a hablar de otros autores y después vendrá otro autor o otro escritor, otra escritora. Esta edición especial. Por supuesto, y tendremos ediciones especiales también. Bueno, pero agradecerle a Tito y decirle que fue el primero. El primero, así es. Muchísimas gracias, me siento honrado. Bueno, muchas gracias a los dos, ¿sí? Muchísimas gracias. Y nosotros nos encontramos en la próxima con más Universo de los Libros.